tardes para todos y todas. Espero que escuchen bien ahí, que se vea la presentación de PowerPoint. Vamos a comenzar, digamos, para tratar de ser puntuales con los 5 minutos lógicos y razonables, como tenemos la finalización de una hora. Me parece bien comenzar en honor a los puntuales. Bueno, en mi carácter de presidente del Instituto de Cumplimiento Normativo y en nombre de todos, por supuesto, darles la bienvenida. Agradecerle en primer lugar a los presentes, a quienes se han inscrito, lógicamente que nos acompañan con esta actividad. La verdad que estamos muy contentos desde el instituto que hayamos tenido esta convocatoria que nos deja por demás satisfechos bueno, de la cantidad de gente que se ha sumado y que, bueno, hay consultas y demás que seguramente se irán sumando también a lo largo de las distintas jornadas. Agradecer, por supuesto, también al Colegio de Abogados, al presidente Lucas Galdeano, ahí, que nos ha propuesto, a pedido de él, hemos organizado esta capacitación, pero también agradecerle la confianza y, por supuesto, también agradecerle a la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, fundamentalmente a Gabriela Farizano, que nos ha acompañado muy generosamente, además de estar en una de las jornadas sobre Tax Compliance, junto a Juan Pablo Friedberg. Ahora vamos a ver un poquito de estructura, pero que se ha venido a auspiciarnos con la federación, así que muy agradecido por eso. Bueno, yendo un poco, antes de ir a la temática puntual, un poco la idea de explicarles un poco la idea del curso, cuál fue y cómo se pensó desde el instituto y desde el Colegio de Abogados, es un poco el mismo horizonte que tuviéramos en vista al peticionar allá por marzo del 2021 una nota pidiendo la creación del instituto. Nosotros estamos convencidos de esto, que es una nueva incumbencia profesional, no solamente para los abogados, lo hacemos en el marco del Colegio de Abogados, sino también en este caso también para los graduados en Ciencias Económicas. Esa nueva incumbencia tiene mínimamente dos características que la hacen muy interesante, que es, primero, que es interdisciplinaria, pero hay que remarcar algo con esa interdisciplina, que no es necesaria, sino que es conveniente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la interdisciplina, los abogados estamos convocados y es bueno incentivar la participación por motivo propio, es decir, porque no necesariamente, es decir, la interdisciplina es conveniente para la mejor implementación, el mejor entendimiento, pero no es una necesidad. De pronto puede hacerlo únicamente un ingeniero a través de unos programas de software y podría quizás llevarse a cabo, aunque no es lo ideal, claramente, como vamos a ver. Por eso es interdisciplina como conveniencia y no como necesidad. Por eso la cuestión y la idea de mostrar esta incumbencia y que conozca la mayor cantidad de colegas y profesionales posibles. Y después, esta nueva incumbencia, la otra arista que tiene, me parece a mí muy interesante, es que es una de las pocas disciplinas o una de las pocas áreas desde el ejercicio de la abogacía que no tiene tan marcadas las barreras geográficas, ¿no? Nosotros, la profesión de la abogacía tiene como particularidad, sin duda, que, bueno, uno se quiere desplazar a otros países y encuentra allí alguna serie de obstáculos importantes, no solo desde el punto de vista del contenido de la formación de la abogacía, que tiene sus diferencias, sino también desde el punto de vista formal. Bueno, justamente lo que tiene que ver con los programas de cumplimiento normativo es un área bastante interesante para el ejercicio profesional y no tiene tan nítidamente marcadas esos límites territoriales. Es decir, si uno es un experto, logra un desarrollo, un buen volumen de conocimiento en materia de programas de cumplimiento normativo, podrá desempeñarse en otras latitudes sin ningún tipo de inconveniente. Así que esto es un poco el objetivo y la idea, no solo de este curso, sino también de la creación del propio instituto, ¿no? En cuanto a la estructura de lo que vamos a hacer ahora en estas charlas o clases o como quieran llamarse, es primero aclarar que obviamente tienen una finalidad introductoria. Esta primera mía es introducción de la introducción, pero en general vamos a hacer a partir de unas siete charlas, visualizar los aspectos básicos y elementales de lo que es un programa de cumplimiento. Es decir, mal podría uno en 7 horas transformar a expertos en programas de cumplimiento. Por supuesto que acá entre ustedes hay muchos. No los veo porque tengo ya la pantalla del PowerPoint abierta y irá a quedar en ese modo,
pero muchos de ustedes ya vienen con algún tipo de recorrido desde la praxis o de distintas áreas en la materia de cumplimiento, pero en general el perfil con el cual ha sido armado, diseñado la idea dentro de lo factible a partir de 7 reuniones, es claramente que sea algo de tipo introductorio, si bien con un paneo general, pero de tipo introductorio. La estructura que le hemos dado, nosotros estamos convencidos de que lo que es un programa de cumplimiento opera muy similar, esto que opera muy similar es una idea mía, ¿no? Que la digo ahora, pero es decir, que opera muy similar a lo que sería el Código Penal, es decir, con una parte general y una parte especial. Nosotros creemos que hay ciertas características, ciertos rasgos comunes a un programa de cumplimiento, independientemente del área normativa en la cual se termine concretando o especificando, ¿no? Que puede ser las distintas áreas, que ahora vamos a ver cuáles hemos decidido o cuáles hemos podido armar para traer. Nosotros hemos armado el programa con 3 reuniones generales, esta primera, que es bien de tipo introductorio, con un paneo general, y otras 2 estarán a cargo de Francisco Yang, que es el vicepresidente del instituto, que será sobre los códigos de conducta y los canales de denuncia, que es muy importante, y Sofía Sandamaso, que es secretaria del instituto también, va a dar su clase sobre una temática que también es de extrema importancia basal, que es lo que tiene que ver con el análisis de riesgo. Pero obviamente no significa eso que otras cuestiones como el compromiso de la alta dirección, que ahora vamos a ver las investigaciones internas, bueno, todo eso da para, digamos, varias horas de conversación. Pero hemos hecho ese recorte de las cuestiones que nos parecen más relevantes desde el punto de vista de la parte general. Y en la parte especial, allí tenemos no las voy a decir en orden, pero sí las dos áreas más importantes en las que ha encontrado desarrollo en el mundo en general y en Argentina en particular, los programas de cumplimiento, que es la parte penal, es decir, lo que parte, que algo vamos a comentar ahora, de lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que va a estar a cargo de Sandro Abraldes, y después la parte tributaria, el tax compliance, que va a estar a cargo de Juan Pablo Friedenberg, que decía es abogado, y Gabriela Farisano, que es contadora. Entonces allí vamos a tener justamente en ese caso bien patente y evidente el tema de la interdisciplina, incluso en ese punto que es digamos, de recorte necesario. Y después vamos a tener 2 jornadas más, que son la de protección de datos, que va a estar a cargo de Verónica Melo. La protección de datos es bastante importante, porque como bien ustedes sabrán, hay un proyecto de ley de protección de datos que anda dando vuelta, ahí bueno, entre todos los paquetes de leyes que andan dando vuelta, pero uno de esos es el de protección de datos, que eleva mucho el estándar en materia de protección de datos y va a hacer que las empresas deban ya pensar en la función de un delegado de datos, en tomarse las cosas, digamos, un poco más en un sentido operativo, que hoy por ahí no ocupa tanto ese lugar por el estándar bajo que tiene la ley actual en cuanto a exigencia para las empresas. Incluso desde el punto de vista sancionatorio resulta bastante irrisoria la pena en expectativa que tiene para la pena de multa para los que no cumplen, para las empresas que no cumplen. Y después estarán los amigos Alfonso Martelli y Julián Langevin con lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo en el mundo de los criptoactivos, que por supuesto que es un área emergente y muy interesante. Bien, yo voy a hacer una exposición de unos minutos y al final podrán hacer ustedes preguntas. La idea es que las jornadas tienen que durar 1 hora y que nos queden unos intervalos finales como para que ustedes puedan hacer preguntas. Sí les digo, para una cuestión de tiempo y que todos podamos tener algún lugarcito, salvo que sea muy importante, eso después lo pueden hacer en el grupo, si es algún comentario, que siempre viene bien y por supuesto que nutre, pero que se tratan de ser preguntas puntuales y breves, así todos tienen, los que tengan, digamos, alguna duda la pueden transferir, que lo pueden hacer por escrito en el chat, me lo pasan a mí o lo pasan al chat general, sin inconveniente la pregunta, a medida que va surgiendo y les daremos respuesta al final. Bien, dicho todo esto y hecho los agradecimientos pertinentes, vamos a comenzar con un poco una idea la idea de dar un paneo de la parte general. A ver si pasa.
¿Pasó, Sofía, ahí se movió al Sí, siguiente? todo. Sí, sí. Ahí está. Bueno, sí, digamos, lo que es importante tener presente como una cuestión de filosofía subyacente, yo en esto soy convencido de que siempre es mucho más fácil comprender la letra chiquita o la regulación pequeña de cualquier fenómeno jurídico si uno tiene claro la filosofía o las razones metajurídicas que dan origen y nacimiento a una determinada área. Si yo comprendo el porqué y el para qué de algo, siempre es mucho más fácil entender el sentido de la letrita de la ley, digamos, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay algunas cuestiones previas importantes. La primera es entender esta tríada conformada por lo que es el objetivo, riesgo, control, que esto se da necesariamente en toda organización, pública o privada, pequeña o grande. Esto vamos a tomar como ejemplo o como idea en el desarrollo una empresa, ¿no? Pero tranquilamente, como bien ustedes sabrán, los programas de cumplimiento normativo también pueden ser aplicados con algunas adaptaciones al ámbito del derecho administrativo, pero pueden ser perfectamente aplicables al ámbito del derecho público, ¿no? El public compliance es ya una fuente de estudio, hay bibliografía sobre esto, es trasladar este esquema que vamos a ver a las organizaciones públicas. Pero vamos a centrarnos nosotros en todo momento principalmente para dar esta mirada en lo que sería la empresa, ¿no? Toda empresa tiene un objetivo, a ese objetivo se le adicionan riesgos y puede surgir el control. Evidentemente no está en discusión que toda organización tiene objetivos, es decir, los objetivos, y nos marca un poco esto, el objetivo, el punto inicial de cualquier análisis que podamos hacer el día de mañana como asesores, desde cualquier rol que uno pueda desempeñarse en el mundo del cumplimiento normativo, lo primero que tengo que ver, y cualquier normativa, norma CISO, lo que a ustedes se les ocurra, cualquier parámetro o estándar internacional, siempre lo que primero lleva a analizar es el conocimiento absoluto de la organización en la cual yo me propongo implementar el programa de cumplimiento, algunas de sus herramientas y de su entorno. Y esto me va a permitir conocer claramente en este punto el objetivo. A todo objetivo, esto es propio de cualquier actividad, siempre se le adiciona un riesgo. Es decir, es imposible, digamos, exponer o pensar la consecución de un objetivo hacia un fin, hacia donde yo quiero llegar, hacia una empresa, fabricar y comercializar ciertos productos, sin adicionarle a eso algún tipo de riesgo, ¿no? Que como de riesgo hay varias definiciones, pero no es importante por allí la concreción de alguna definición en particular, sino que parece bastante razonable aquella conceptualización del riesgo en el sentido de que adiciona incertidumbre sobre la concreción de ese objetivo, ¿no? Aparecen amenazas que de concretarse podrían ocasionar un daño y eso genera ciertas incertidumbres sobre la concreción de ese objetivo. Dentro de lo que son los tipos de riesgo, aparecen distintos tipos de riesgos allí. Por ejemplo, puede aparecer un riesgo operativo que tiene que ver, qué sé yo, con la forma en que un determinado transporte, si fuera una empresa de transporte, se desplaza. Con ese tipo de riesgos, digamos, van indirectamente vinculados al programa de cumplimiento porque el programa de cumplimiento, justamente, menos en la mirada que yo tengo, es el que se concentra sobre el riesgo normativo, es decir, el riesgo aquel riesgo que puede terminar en un daño por no cumplimiento, ¿no? El non-compliance, es decir, por no cumplir la normativa. Es el riesgo que puede, insisto, es el riesgo que puede generarse a partir de incumplimiento normativo. Cuando hablamos de incumplimiento normativo, esto ya para que quede la idea clara también, no hacemos alusión a ningún tipo de norma en particular, sino más bien a todas las normas que están en el ámbito de la empresa. Es decir, normas heterónomas externas a la empresa, como puede ser una ley, un decreto, una resolución, según las empresas pueden tener mayor o menor nivel de regulación y eso hará que haya mayor o menor niveles de riesgos. Pero también puede ser la normativa interna de la empresa, como por ejemplo los códigos de conducta o las políticas específicas en determinadas áreas. Es decir, cualquier tipo de riesgo normativo entra dentro del ámbito de los programas de cumplimiento. Y después a estos riesgos, ahora vamos a ver
un breve pantallazo, porque insisto, será motivo de una charla específica que va a dar Sofía sobre el análisis de riesgo, pero a ese riesgo yo le puedo oponer, digamos, poner o adicionar, si el riesgo es muy elevado, algún mecanismo de control. Principalmente allí, a partir del enfoque de riesgo y con los mecanismos de control, es donde se inserta más cabalmente la lógica de un programa de cumplimiento, pero parte de conocer el objetivo de la organización. Por eso que es muy común esta frase de que se escucha mucho en materia de compliance, que es que un programa de cumplimiento es un traje a medida, es decir, no puedo copiar el programa de cumplimiento a la empresa vecina y ya me sirve para mí. No es posible esto por la realidad de cada empresa en particular, por el apetito de riesgo, por la forma en que esa empresa está organizada, por distintas particularidades, ¿no? Y que se explican un poco desde el punto de vista, insisto, metanormativo a partir de este objetivo riesgo-control y donde el análisis de riesgos es algo fundamental. El análisis de riesgo uno lo ve ahora, aparece como una cuestión nueva que tiene su complejidad, más o menos, según las visiones que uno tenga, los autores que uno pueda leer, pero un análisis de riesgo es algo que hacemos habitualmente. Si yo quiero llegar a Salta en auto, bueno, avisoraré allí las 2 o 3 rutas, sabré que una es más poseada, que en la otra puede haber animales sueltos, es decir, hago un análisis de riesgo y quizás decido, cuando decido ir de día y por la ruta X, bueno, eso es un mecanismo de control, bajo el riesgo a los niveles de apetito que yo estoy dispuesto a asumir. Es decir, es una actividad que la hacemos permanentemente, nada más que acá obviamente adquiere algún tipo de regla o normativización por cuanto debe ser expuesta para ser explicada y válida frente a terceros. Entonces, esta es la primera cuestión que me parece importante marcar como cuestión previa. Objetivo, riesgo, control. Y 2 cuestiones más que tenemos allí. Este material se los voy a pasar ahora al grupo, así que eso despreocúpense, les vamos a pasar un PDF para que lo tengan. 2 cuestiones más, que sirven para comprender lo que es un programa de cumplimiento y su lógica subyacente. La primera, que es la traslación del control de riesgos normativos desde el Estado a las empresas, que es lo que se conoce como fenómeno de autorregulación. Es decir, siempre que ha tenido o el que debe tener el control que devienen del incumplimiento de los riesgos normativos es el Estado. Esto a partir se ha dado, esta traslación del control de los riesgos a la propia empresa, este fenómeno de la autorregulación, se ha dado principalmente a partir de los casos, que son varios casos célebres que se han dado a partir del siglo XXI, los casos conocidos como de contabilidad creativa, los casos Enron, WorldCom, Parmalat en Europa, que han dejado allí a las claras que el Estado, en ciertas organizaciones empresariales de cierta complejidad, no puede el Estado ingresar a su interior y efectuar un control de riesgo, velar por la transparencia, la veracidad de la información que las empresas vuelcan hacia afuera. Entonces, ha incentivado a la autorregulación, y uno de los incentivos más fuertes para la autorregulación, que debe visualizarse así como un incentivo, es la concreción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Eso es un incentivo para que la empresa se autorregule y controle los riesgos hacia su interior. Como dice Juan Lascurain, que es un autor español que es muy agradable de leer todos sus materiales, lo que puedan buscar, es muy claro en las explicaciones. Dice, digamos, el tema de la autorregulación es como si el legislador le dice a la empresa: bueno, usted haga lo razonablemente posible para que sus integrantes no cometan delitos que la beneficien a usted, porque de lo contrario yo la sancionaré penalmente. Esta es la forma de incentivar por esta vía el fenómeno de la autorregulación desde el punto de vista al menos de la responsabilidad penal, que insisto, ese ámbito de la responsabilidad penal, lo que es el criminal compliance, ha sido el ámbito en donde quizás más se ha desarrollado o que ha sido digamos, lo que más ha ido haciendo evolucionar, por lo menos en nuestras latitudes, lo que tiene que ver con las lógicas de programas de cumplimiento. De hecho, nosotros empezamos acá en Argentina, empiezan a aparecer cursos, se empieza a transformar esto en una cuestión que uno ve mucha oferta de contenido a partir de la ley 27401, digamos, potencia mucho. Esto, si bien había
casos ya de responsabilidad penal de la persona jurídica con anterioridad, la 27401 lo que trae como novedad es el programa de integridad, como lo llama, como causal de exhibición. Ahora vamos a ver cómo funciona, pero evidentemente es el área penal la que tracciona con mayor fuerza. Y la segunda cuestión previa para tener presente, esta que está en la flecha verde, es que debe estar referenciado, cuando hablamos de programa de cumplimiento, debe estar referenciado en prácticas internacionalmente aceptadas, es decir, podríamos mencionar allí la norma ISO 37301, ¿no? Que reemplaza la 19600, que era la ISO 19600, era la norma, digamos, sobre programas de cumplimiento, pero una norma directriz, no era certificable. Ahora está la ISO 37301 de reciente aparición, que es una norma certificable, ¿no? Uno puede presentarse en organismos, en entidades como IRAN, por ejemplo, y certificar la conformidad, digamos, previa adaptación de la empresa para que tenga su conformidad con la 37301. Es decir, son parámetros internacionales, es una norma de cumplimiento normativo, de compliance tipo transversal, que recolecta o asume esa norma, no necesariamente cada vez que uno piensa en implementar un programa de cumplimiento debe ir hacia la certificación de una norma ISO, eso no en absoluto debe por qué ser así. Puedo tener un programa muy robusto, puedo tener un programa de cumplimiento muy robusto y no tener certificada la norma ISO, ¿no? Esto está más que claro. Pero estas normas, estas distintas normas, por allí lo que hacen es esto, ¿no? Es decir, acumular, recolectar las prácticas internacionalmente aceptadas, que es lo que hace un poco lo que yo les mencionaba anteriormente, el hecho de que sea un área de incumbencia de la profesión de abogacía que no tiene tan marcadas las barreras limítrofes de país por país. Es decir, esto un poco, esta referencia en el ámbito internacional es lo que hace eso. Pero claro, como los programas de cumplimiento tratan de la cobertura de los concretos riesgos de cada empresa, necesariamente debe estar ajustado, debe estar anclado, debe estar referenciado en la normativa local. Es decir, si yo pienso en un programa de cumplimiento en materia tributaria o penal tributaria y quiero saber cuál es la regulación de las facturas apócrifas, que es un tema bastante general y que tiene bastante campo de aplicación en los programas de cumplimiento, bueno, ahí deberé ver qué dice el régimen penal tributario argentino sobre la facturación apócrifa, cuándo es apócrifa, qué considera la Corte una salida no documentada. Bueno, eso obedece, si bien el programa en su estructura y funcionamiento marco está referenciado en prácticas internacionales, siempre el riesgo debe estar ajustado a la concreta realidad normativa del país donde opera esa organización. Bueno, ¿qué es un programa de cumplimiento? Un poco ya, digamos, queda expresado. Simplemente hacer algunas aclaraciones que surgen de esta conceptualización. Primero, es un conjunto, es decir, esto nos debe llevar a pensar que un programa, ahora vamos a ver los elementos que tiene, pero esto no ha estado todo, siempre del todo claro. Es un conjunto, es decir, no es un programa de cumplimiento, no es un código de conducta, de políticas que yo tengo por allí arriba en un escritorio y que tenemos aprobado en un acta de asamblea más o menos conocida, y bueno, digo, ya tengo un programa de cumplimiento. No es esto, un programa de cumplimiento es un conjunto de elementos y de tipo dinámico, es decir, no es una cuestión de tipo estática el funcionamiento de un programa de cumplimiento. Esto sirve para distinguirlo, por ejemplo, de la función de la auditoría interna, ¿no? La auditoría interna, como ustedes saben, es una función de fotografía que mira una fotografía, mira un momento estático y es prospectiva. En cambio, un programa de cumplimiento, suele hacerse siempre esa comparación, no está en lógica de fotografía, sino que está en lógica de película. Digamos, un programa de cumplimiento es algo que es vivo, que no tiene un momento de corte en donde evalúo lo que se hizo de un momento hacia atrás. Es una cuestión que tiene un funcionamiento constante. Por eso esa es la gran diferencia que tiene, que a veces uno se dan como cuestiones similares en las distintas líneas de defensa de la empresa, pero no es así. Tienen distintas lógicas, distintas formas de trabajo, la auditoría de un programa de cumplimiento. Esta cuestión de lo dinámico, además de la naturaleza, sirve para diferenciarlo de la función de auditoría, que por lo demás, adelanto, la función de auditoría es una supervisión independiente, mientras que
la función del cumplimiento normativo es una supervisión dependiente de la alta dirección. Por lo menos esa es, digamos, la lógica de la mirada que ahora vamos a ver cuando veamos lo relativo al oficial de cumplimiento. Entonces, un conjunto dinámico de elementos que tiene por finalidad el control. Ya vimos lo que es el control, cuando hay algún riesgo que se excede, como mecanismo de control, como puede ser, por poner un ejemplo, y para los que no están acostumbrados a esto, puede ser poner un mecanismo de doble firma para librar una orden de pago, limitar el valor de los regalos que se puedan recibir en la empresa o directamente eliminarlo, las políticas en materia de regalos, el uso de dinero efectivo, distintos mecanismos de control según el riesgo y la amenaza sobre la que me estoy trabajando. Y esos riesgos tienen dos características que allí están, son concretos y son normativos, ¿no? Primero, concreto es lo que decíamos antes, son los riesgos concretos de cada empresa, de cada organización. Es decir, no hay por más que sean dos empresas que estén en el mismo ámbito, no van a tener la misma resultante de la medición de riesgos. Los riesgos son de cada empresa porque inciden cosas propias e internas de la empresa al momento de la valoración de los riesgos. Y como decíamos, son de tipo normativo los riesgos, es decir, aquellos riesgos que pueden transformarse, librarse de la amenaza y transformarse en un evento dañoso, en un daño justamente derivado del incumplimiento de normas, normas penales, normas tributarias, etcétera, etcétera. Por supuesto que el nivel de daño puede ser de distinta índole, ¿no? Fundamentalmente apuntamos a un daño de tipo económico y hoy por hoy, muy tenido en cuenta por las empresas, es lo que se conoce como daño reputacional. Como daño reputacional es muy importante esto en la óptica de materia de cumplimiento, que en definitiva es lo que le da un poco la base y la filosofía también que hablábamos antes, de algunos presupuestos. Esto también sería importante, ¿no? Que no lo he mencionado, pero podría ser y serviría para explicar el fenómeno. Lo que tiene que ver con el programa de cumplimiento es pasar de una lógica tradicional, por lo menos en la intervención del abogado, donde la empresa convoca al abogado casi, no casi, digamos, en la mayoría de los casos de estas cuestiones, cuando se ha producido el conflicto, es decir, un fenómeno de tipo reactivo, en el asesoramiento, reacciono ante el problema dado. De lo que se trata con un programa de cumplimiento es posibilitar un esquema de tipo preventivo, pasar de lo reactivo a lo preventivo. Esto es cada vez más, uno lo va visualizando, pero bueno, lo que cuesta allí es ver que hay algunos estudios, no tan, digamos, estudios que no tienen tanta relevancia todavía, pero que demuestran que incluso es más beneficioso hasta desde el punto de vista económico, es decir, es mucho más beneficioso pagar mensualmente un esquema de asesoramiento en materia de cumplimiento normativo que pagar a un abogado que atiende una cuestión penal tributaria en una empresa, por ejemplo, ¿no? Esto realmente es así. Bueno, y a través de, como dice allí, estrategias preventivas y reactivas, lo preventivo y reactivo puede ser visualizado desde dos puntos de vista. Uno, desde los elementos del programa de cumplimiento. Ahora vamos a ver en el próximo, un poco más adelante, que el programa de cumplimiento tiene elementos que son esencialmente preventivos y otros elementos que son más de tipo reactivos. Es decir, cuando se produce algún tipo de inconveniente de incumplimiento dentro de la organización. Esa es una forma que explica esta cuestión de preventivo y reactivo. Y la otra forma también de leer esto es hace referencia a los dos modelos que existen como categorías pedagógicas, como tendencias, al momento de diseñar programas de cumplimiento normativo. Hay dos grandes corrientes a nivel mundial, si se quiere, que son los programas basados en lógicas de vigilancia y castigo, es decir, que esto no es neutral porque se plasman muchas decisiones a la hora de ir diseñando el programa. ¿Sí? Digamos, de acá lo que se trata es de que hacia el interior de la compañía las normas se cumplan porque me pueden sancionar, es decir, una cuestión de vigilancia y castigo, o bien los otros programas que vienen más emparentados con la responsabilidad social corporativa, que ahora vamos a ver la diferencia, que es con lo que tiene que ver con los parámetros éticos y de integridad. Es decir, son programas que van hacia la cultura del cumplimiento, es decir, la gente hacia el interior de la compañía cumple la normativa porque está convencida, porque se eleva el estándar ético dentro de la organización, que a partir de eso, digamos, comienza a expulsar las distintas situaciones que operan como factores criminógenos, por ejemplo, si
de responsabilidad penal de la persona jurídica estamos hablando. Entonces, eso es lo que sería, con las aclaraciones correspondientes, un programa de cumplimiento. ¿Cómo opera un programa de cumplimiento? Me parece importante saber, bueno, concretamente, cómo actúa, por ejemplo, en una de las áreas que es la más desarrollada hacia el momento, si bien los programas de cumplimiento, como decía, tienen una parte general, una de las más desarrolladas es la parte penal. ¿Qué es lo que ocurre para la empresa si yo tengo un programa eficaz? Es decir, un programa de verdad, un programa en serio, un programa bien hecho, o como llama, lo eficaz viene del artículo 31 bis del Código Penal Español, que es un poco el modelo que tomamos nosotros junto a la ley chilena, la ley 2393 de Chile, también es muy buena y bueno, nos inspira bastante en nuestra legislación. Eficaz. Nosotros en la ley 27401 hablamos de adecuado, un programa adecuado, pero en definitiva de lo que se trata es que sea un programa en serio que funcione de verdad, ¿no? Que no sea un mero, un make-up compliance, como ha dicho la Fiscalía General de Estado de España, sino tener un programa de cumplimiento maquillaje. Entonces, si tenemos el código ético ahí, tenemos un cuadro, fotos donde estamos capacitando y verdaderamente no hay un convencimiento, no hay una cultura de cumplimiento hacia dentro de la organización. Si tenemos un programa eficaz, ¿cuál es en definitiva el efecto en materia penal? O debería ser, digo debería ser porque nosotros tenemos, ahora vamos, no sé si vamos a llegar hacia el final y quizás no es tan relevante, pero en materia penal tributaria nosotros tenemos que un programa de cumplimiento prácticamente no sirve para nada, es decir, sirve para ver si me van a prohibir ejercer actividades 5 años o 1, es decir, sirve para graduar la pena. Lo verdaderamente interesante de un programa de cumplimiento y que lleva al empresario a una inversión y a un gasto hacia la implementación de un programa de cumplimiento, el verdadero incentivo está en que actúe como hipótesis neutralizante de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como empresario sé que si implemento un programa de cumplimiento robusto, que tenga un funcionamiento eficaz, que sea adecuado al volumen, a los riesgos de la empresa, el día de mañana, cuando ocurra, se verifique algún delito en el ámbito de la empresa que pueda disparar responsabilidad penal para la persona jurídica, ese programa de cumplimiento, si es robusto, me proteja el ente, es decir, no dispara responsabilidad penal para la persona jurídica. Esto lleva a un concepto que allí está, que es la defectuosa organización. Es decir, esto lo vamos a ver bien con Sandro en la última reunión, porque tiene su complejidad, pero hoy por hoy, para que se pueda sancionar a una persona jurídica, sin ir a toda esta discusión del societas, del inter non potes, bueno, que ya está superada por cuestiones de política criminal, pero si vamos a sancionar a una persona jurídica, tenemos que identificar allí, para sancionar a una persona jurídica, un hecho propio de la persona jurídica, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Supremo Español, la sentencia 514 del año 2015, hay un voto ahí de Manuel Marchena, porque en España no están muy de acuerdo de si el 31 bis es un sistema de heteroresponsabilidad, de autorresponsabilidad. No se sabe, discute, digamos, hay distintos votos incluso del Tribunal Supremo para ver qué sistema tiene. Y en esa sentencia Manuel Marchena, con gran lucidez creo, y es el ángulo, dice, bueno, no importa el sistema, el nombre que tenga el sistema. Lo importante es que si vamos a sancionar penalmente a una persona, que es la persona jurídica, respetemos los principios que operan en materia penal. Y un principio elemental y básico en materia penal es que no me pueden sancionar a mí por la conducta de otro. Entonces, la pregunta allí es, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es el hecho propio de la empresa por el cual yo la sanciono penalmente? Bueno, es ese famoso conceptito que viene de Tiedemann, un autor alemán, hacia acá con algunas formulaciones, que es la defectuosa organización. Es lo que decía un poco la Jurain antes, ¿no? Es decir, usted haga lo razonablemente posible para que no cometan delitos en su favor, porque si no yo lo sanciono. Ese haga lo razonablemente posible, es decir, organícese bien para que los que están en el interior de la empresa no puedan cometer delitos. Y en todo caso, si los van a cometer, que tengan que hacer algún esfuerzo para sortear las vallas que le implica un programa de cumplimiento. Entonces, para la empresa, si yo tengo un programa eficaz, lo que hace es entender que estoy bien organizado como empresa. Eso debería ser en todos los casos el efecto, insisto, porque en materia de régimen penal tributario no tenemos ese esquema, digamos, una falla constitucional, ¿no? Un sistema vicarial donde simplemente transfiere responsabilidad a la persona jurídica por el hecho cometido por sus integrantes. Bueno, y voy acelerando porque me va quedando poco tiempo. Fíjense ustedes que hablo de defensa del ente. Principalmente la
un programa de cumplimiento está pensando en la defensa del ente, en la defensa de la sociedad, ¿no? Es decir, es algo que debe interesar, más allá de que el responsable del diseño e implementación sea la alta dirección, la gerencia, el directorio, pero protege al ente, es decir, es algo que es interesante a los ojos de los dueños de la empresa, a los ojos de los socios, en este caso, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta esta cuestión. Bueno, hay otras cosas allí, pero voy a acelerar un poquito porque después lo veremos en algún momento, pero cuando un programa es eficaz, hay ciertas particularidades. Desde ya les aclaro que tener certificado una norma no indica que el programa sea eficaz. Eso no alcanza para nada. El propio sistema chileno, la ley 2393 de Chile, tiene un sistema de certificación específico en la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, y los tribunales, a la hora de juzgar ante un delito, no importa que tenga, digamos, podrá ser un principio de prueba por escrito en donde usted tendrá un buen color, si se quiere, si tiene un programa certificado, pero no implica que esto es un cheque en blanco que el juez ya no puede entrar. Allí eso se analiza en base a la sana crítica para ver si el programa efectivamente era eficaz o no. No es un cheque en blanco, una certificación en absoluto. Eso a veces es bueno aclararlo porque suele haber confusiones al respecto. Bueno, ¿cuáles son los elementos? Ahí vemos los elementos. A ver, esto habrá formulaciones que le pondrán otros nombres, algún elemento más, algún elemento menos, pero en general, en el contexto internacional, los programas de cumplimiento deben tener más o menos esos elementos, que son los elementos generales, entre paréntesis, fíjense que está lo de prevención, que es lo que le decía antes, prevención-reacción, y los elementos reactivos, ¿no? Algunos de estos lo vamos a ver después, un poquito una filmina más adelante, y van a ser motivos incluso de charlas posteriores, pero bueno, una cosa importantísima es el compromiso de la alta dirección, es lo que se conoce como el top from the top, es decir, la alta dirección debe no solo tener aprobadas y darle seguimiento a lo que es el diseño y la implementación de un programa de cumplimiento, sino que debe revelar un verdadero compromiso, ¿no? Hay un caso bastante conocido, que es el fallo Corpesca, que fue el primer caso de sanción penal a una persona jurídica producto de un juicio que se dio en Chile, porque habían sancionado antes, pero producto de acuerdos abreviados. Pero el caso Corpesca, una sentencia que tiene unas 3.000 páginas, porque bueno, ahí hace todo un juicio muy largo por un caso de corrupción con unos legisladores, pero a lo que voy acá es que cuando entrevistaron, cuando se produjeron los interrogatorios y contrainterrogatorios respecto de la alta dirección, nadie sabía que era un programa de cumplimiento. Es decir, las entrevistas son realmente bochornosas porque algunos lo decían, es eso que tiene que ver con los riesgos de los trabajadores, es decir, no estaba claro, no sabían qué era. Entonces, el compromiso de la alta dirección es fundamental. El análisis de riesgo, que ya lo vamos a ver, el reglamento, que es la parte normativa, las normas de conducta, código ético y políticas, eso lo va a tratar Francisco en la charla que viene, pero ahí está el código ético, que es una especie de constitución, de norma madre de comportamientos de conducta, y las distintas políticas en materia de declaraciones juradas tributarias, políticas en materia de compras, de licitación, o distintas políticas que son las pautas de conducta específica para determinadas situaciones. Los controles, que ya los hemos mencionado, la institucionalización, esto es importante, ahora lo volvemos a tocar un poquito más adelante, la formación, esto es capacitar y difundir, lo que tiene que ver con la capacitación en materia de programa de cumplimiento es fundamental. Hay una frase que dice que la mejor forma de prevenir es capacitar. Claramente yo creo en esto, creo que uno solamente puede prevenir cuando puede advertir un riesgo, y el riesgo yo lo puedo advertir si estoy capacitado y conozco la materia sobre la cual estoy trabajando, si no, no hay posibilidad. La mejora continua y la documentación. Lo de documentación es importantísimo porque tiene que ver con esto que vimos en el punto anterior, que estoy pensando en la defensa del ente. Entonces, la defensa del ente, estoy pensando que estoy preconstituyendo defensa para la persona jurídica en caso de responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, es importante tener la trazabilidad documental, tener algún sistema que asegure la verdad indubitada de lo que se va generando con la trazabilidad documental de de las aprobaciones de los distintos cuerpos normativos, de las capacitaciones, bueno, todo lo que se vaya haciendo, es decir, no solamente hay que ser, sino que hay que parecer, hay que poder demostrar el día de mañana todo lo que vengo haciendo, que es en definitiva demostrar que tengo un programa robusto. Y los elementos reactivos, ahí tenemos el canal de denuncia, esto es importantísimo, también lo va a trabajar Francisco en la jornada que viene, es importante el canal de denuncia, es decir, un canal para que los sujetos puedan trasladar denuncias o incumplimientos en el ámbito de la empresa.
allí simplemente marcar una cuestión. El canal de denuncias hay un atributo que tiene que tener, no hay formas de cómo hacer un canal de denuncia, un poco se diseña, por supuesto, la legitimación activa, la legitimación pasiva, quién puede denunciar y a quién y todas estas cuestiones, pero el rasgo característico más importante que debe tener un canal de denuncias es ser confiable. Yo, si tengo alguna irregularidad, tengo que tener confianza en el canal de denuncia. Y esto no es una palabrita vacía. Debe tener confianza que se traduce, por ejemplo, en la protección del denunciante. Si yo conozco 2 casos que fueron a denunciar y los terminaron despidiendo los 2 días, bueno, evidentemente no estoy muy incentivado a la denuncia. También tengo que tener protección del denunciado. No puedo permitir que se dañe la reputación de sujetos hacia el interior de la empresa a partir de denuncia. Bueno, todo esto de confidencialidad, anonimato, etcétera, es un tema. Es bastante interesante como modelo la ley 2 del año 2023 de España, que plasma la directiva de la Unión Europea 1937 del año 2019. Ley, insisto, número 2 del año 2023 en España, que transpola la directiva y torna obligatorio un canal de denuncia para los entes públicos y las empresas con más de 50 trabajadores, ¿no? Y que tiene este horizonte de protección del denunciante, fundamentalmente. Que fíjense ustedes, yo tengo que proteger el denunciante, un despido, cómo se incardina allí un programa de cumplimiento con temas de derecho laboral, ¿no? Porque fíjense que en definitiva empiezo conectando con este sistema. Después tenemos las investigaciones internas que se pueden disparar y las sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias sí me parece importante marcarlo porque es lo que distingue a un programa de cumplimiento de la responsabilidad social corporativa, que es mero voluntarismo. Acá, si yo no cumplo las políticas que surgen del programa de cumplimiento, evidentemente voy a tener consecuencias que pueden terminar con un despido. Acá lo tenemos que conectar a la parte de sanciones disciplinarias en los programas de cumplimiento con los artículos 65, 67 de la ley 2744, que es la ley del contrato de trabajo. Fíjense ustedes todas las aristas que estamos mencionando del carácter interdisciplinario. Esto es el análisis de riesgo, no lo voy a mencionar porque ya no queda tiempo, lo va a ver Sofía en particular la próxima jornada, es la piedra angular. Si decimos que un programa de cumplimiento es un traje a medidas, el análisis de riesgo es el centímetro que va a usar el sastre para diseñar ese saco, es decir, lo que sirve para el diseño del programa de cumplimiento es el análisis de riesgo, es fundamental. Programa de cumplimiento, bueno, el reglamento suele ser una pieza escrita aparte, el reglamento, que tenemos cuestiones como institucionalización. Esta es una cuestión importante. Bueno, canal de denuncia, investigación interna y política en materia de sanciones. No diré nada porque esto está expuesto por su mero título, pero sí me quiero detener en la institucionalización. ¿Qué es la institucionalización? Es decidir interiormente quién va a ser el sujeto encargado de gestionar el programa de cumplimiento. Es lo que puede ser un compliance officer o un comité de cumplimiento según el volumen de la empresa, o bien puede ser una entidad externa. Puede actuar alguno de ustedes con alguna consultoría externalizando. Es posible que la gestión del programa de cumplimiento se pueda externalizar. La institucionalización. ¿Quién va a ser el encargado de gestionar? Es decir, y esto me lleva a un tema muy importante y es la responsabilidad penal. Compliance Officer, que seguramente lo veremos en la última charla, a lo mejor algo con Sandro, no sé si vamos a llegar a ver todos los temas, pero son todos temas súper atractivos. ¿Cuál es el grado de responsabilidad penal del oficial de cumplimiento ante la comisión de un delito? Yo tengo claramente, siguiendo la posición, le recomiendo las lecturas de Jacobo Dopico, que es un autor español. El oficial de cumplimiento no tiene la posición de garante desde el punto de vista del derecho penal, sino que por eso decimos que es una supervisión delegada de la alta dirección. Los responsables, los garantes son los de la alta dirección. Solamente poder responder el oficial de cumplimiento en términos penales si hay lo que Dopico llama una connivencia dolosa. Si cierro los ojos a propósito para no visualizar y no reportar a la alta dirección una situación. Bueno, y esta es la última, porque lo otro tiene que ver con la materia tributaria, que después también lo veremos, esto se lo paso todo, que son los documentos esenciales en un enfoque que a mí me parece que es el más correcto. ¿Qué documentos voy a tener cuando tengo armado, funcionando un programa de cumplimiento? Mínimamente voy a tener, por supuesto, todos documentos que deben estar aprobados y digamos, bajo el conocimiento y la aprobación de la alta dirección en el ámbito de la empresa. Voy a encontrar allí el análisis de riesgo,
que va a tener una parte de planillas, números, pero tiene también que tener una parte narrativa, porque no se olviden que yo estoy pensando en el día de mañana explicarle a un juez que tenga un programa robusto, no puedo ir con un gráfico que solamente puede entender un ingeniero, o sea que tiene que tener una parte descriptiva, el código ético, que es una especie de constitución, y las políticas de empresa, que son una especie de leyes que reglamentan las distintas áreas, que es lo que les mencionaba antes, esto tiene que estar todo separado, y el reglamento. El reglamento es donde voy a encontrar lo que veíamos antes, ¿no? La institucionalización, cómo funciona, quién gestiona el canal de denuncias y demás. ¿Por qué? Como 4 documentos separados, que en algunos casos lo ponen juntos, por lo menos el código ético, las políticas y el reglamento, hay algunas empresas que tienen todo junto, porque tenerlo desglosado en distintas piezas me permite que el día de mañana, ante un proceso penal concreto, en donde yo deba demostrar cómo funcionó el programa de cumplimiento en determinada área, por ejemplo, el de las licitaciones, no tengo que acompañar todo lo otro que por ahí no me interesa develarlo ante un proceso penal y no es necesario. Por eso el consejo es hacerlo de manera separada. Bueno, hasta acá he llegado con los elementos esenciales y básicos. Hemos ido un poco a las corridas, yo ahora les voy a pasar esto. Y bueno, les agradezco el tiempo y quedo en los minutitos que nos quedan, que son 10, 12 minutos, podemos pasar unos 2 o 3 minutos para ver si alguno tiene alguna pregunta. No sé si hay, para que voy a dejar de compartir. Bueno, quedó. A ver si hay alguna pregunta acá en el chat. Tu certificado. No, bueno. No, estamos en cuestiones administrativas por el chat. Bueno, no sé si alguno tiene una pregunta, lo quiere hacer. Hemos dado una corrida bastante rápida, pero bueno, este es un programa de cumplimiento, es la mirada que tiene un programa de cumplimiento y los elementos, sobre todo las cuestiones metanormativas, son las más importantes, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de un programa de cumplimiento? Hay algo que les menciono también, que cuando hablamos desde el ámbito de una empresa, no hay ciertos paradigmas que la implementación de un programa de cumplimiento no tiene por qué ser una cosa que haga entrar en ruina. Es decir, el parámetro de la rentabilidad funciona en el ámbito de los programas de cumplimiento, porque los programas de cumplimiento son de tipo voluntario. Es decir, el programa de cumplimiento puede proteger a su empresa. Si usted quiere implementarlo, si usted no lo quiere implementar y se comete un delito, será sancionada la empresa. Un poco es esta la lógica. Por eso que en la última reunión marcamos la diferencia con lo que ocurre en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, donde hay una autorregulación regulada, donde el Estado me obliga a tener ciertos parámetros, digamos, se corre de la voluntariedad. Acá lo que hablamos, la 27401, sacando los casos de que necesito contratar con el Estado a partir de ciertos millones de pesos por año que se impone, pero en general, como el del 31 bis del Código Penal Español, el modelo chileno, es una opción que tienen las empresas de poder generar programas de cumplimiento para protegerse. Entonces, hay un parámetro allí que indica que no todo riesgo debe ser controlado. Eso es un parámetro muy importante. Es un parámetro muy importante porque no es que yo relevo riesgo y digo, debo controlar todo esto. No, puedo, digamos, planificar qué riesgos puedo controlar con un criterio, por supuesto, que debe ser razonable y tratar de priorizar los riesgos que más daños puedan ocasionar en caso de que se desate la amenaza que se concrete en el daño. Esa es la secuencia. Bueno, voy a evaluar. Pero el análisis de riesgo tiene ese parámetro. Nunca existe riesgo cero. Si voy tras el objetivo, no hay riesgo cero. Solo hay riesgo cero si corto ese proceso y no lo hago. Nunca riesgo cero. Y no hay obligación de la cobertura de todos los riesgos. Debo priorizar adecuadamente. Y la tercera cuestión que les puedo agregar sobre la relación del análisis de riesgo con el programa de cumplimiento es que cuando juzgamos la eficacia de un programa de cumplimiento, es mucho más profunda para castigar la eficacia, es decir, se torna, digamos, es mucho más severa la falla que tiene que ver con el análisis de riesgo inicial y que me lleva al diseño del programa de cumplimiento. Es decir, si se ha producido un riesgo que terminó en un delito y yo en el programa de riesgo ni me lo imaginé, está todo escrito, yo ni lo relevé, está mal hecho el análisis de riesgo. Quiere decir que si está mal hecho el análisis de riesgo, está mal hecho el diseño del programa, me confeccionaron mal el traje, es decir, no me prenden los botones. Esto es mucho más grave, una falla de caras a la eficacia o la adecuación, es mucho más grave la falla en el diseño que en la ejecución. Que, por ejemplo, puede ser que donde dijo un sistema de doble firma, se puso una sola firma. Es mucho menos grave eso
que haber fallado contundentemente en el relevamiento de los riesgos y en lo que lleva al diseño del programa. Lo que insisto, siempre opera bajo el parámetro de no todos los riesgos deben ser cubiertos. Ahí, Romina, ¿cómo te va, Romina? Un gusto verte. Hay una pregunta, ¿no? El programa de organización tiene que tener... Y otro nosotros cada cuánto se debería actualizar. Bueno, es buena la pregunta, Romy. Ahí, eso lo va a responder Sofi, pero indudablemente que yo entiendo que las matrices de riesgo, un poco bajo la escuela de Lascurain y Adán Nieto Martín, ¿no? Me parece a mí que los gráficos de riesgo, estas cuestiones de temperatura, de colores y demás, son útiles, pero no debe quedarse en eso un programa de análisis, un análisis de riesgo, sino que debe tener un complemento de tipo narrativo, porque digo, insisto, esto es preconstituir defensa para explicarle a un juez penal que yo tengo un programa robusto, en el caso, o a un juez tributario, al Tribunal Fiscal de la Nación. Tengo que explicarle a jueces que yo tengo un programa robusto. Entonces, puede haber planillas, Excel, tabla, de hecho las directrices para pymes de la Oficina Anticorrupción tienen estos mapas de probabilidad de impacto, donde me da distintos colores, los pueden ver ustedes en las resoluciones. Después se las vamos a pasar incluso en el chat estas resoluciones, más allá de que lo va a ver Sofi, esto lo va a tratar en la que viene, pero debe estar complementado con narrativa. Y en cuanto a la dinamicidad que me pregunta Romina, sí, digamos, en general en los reglamentos se pone que el análisis de riesgo debe evaluarse de dos maneras, debe volver a hacerse, porque está el inicial y los sobrevinientes. Los sobrevinientes deben hacerse con una frecuencia, puede ser anualmente, hay que renovar el análisis de riesgo, o ante un hecho que dispare, lo debo poner en el reglamento, ante qué hecho voy a hacer de nuevo el análisis de riesgo. Puede ser, por ejemplo, ante la elaboración de un nuevo producto, ante la incorporación de un nuevo canal de comercialización, o ante un cambio normativo e incluso, si estoy hablando, por ejemplo, de un programa de cumplimiento en materia tributaria, si la Corte ha tenido un cambio, qué sé yo, en materia de salidas no documentadas. Ya hay un fallo de la Corte que cambió la cuestión. Bueno, debo allí adecuar el programa de riesgos a esas cuestiones. Entonces, eso creo que responde al gráfico y a la actualización del programa. Y, a ver, Marcela, en caso de que no me considere el programa, así se tendría responsabilidad oficial de cumplimiento. Bueno, lo que pasa es que ahí habría que ver los roles, lo que preguntás, Marcela, es muy interesante porque ya entramos a ver qué es lo que puede hacer el abogado y en distintos roles. El diseño e implementación de un programa de cumplimiento es responsabilidad de la alta dirección de la empresa, que va a definir sus políticas, va a encomendar el análisis de riesgo y va a encomendar la implementación de un programa de cumplimiento. Ahora, la implementación de un programa de cumplimiento puede ser una fase previa a la institucionalización, puede ser en una consultora externa que asesora a la empresa para implementar el programa de riesgo. Una vez implementado, allí cuando llega el momento de institucionalizarlo, que es en cabeza de quién voy a poner la gestión del programa de cumplimiento, recién allí aparece el oficial de cumplimiento. Después, a lo mejor el oficial de cumplimiento sí puede tener, depende cómo se diseñe esto, porque en esto no hay, digamos, más allá de las normas ISO y demás, que yo respeto todo este normativo, pero no hay que santificar ningún escenario, pues insisto, el día de mañana yo le voy a tener que explicar a un juez de acá de Rosario, de Buenos Aires, donde sea, que mi programa era robusto. Entonces, sirve como referencia, como lenguaje común toda la normativa, pero no me puedo decir, bueno, yo tengo la ISO, no me pueden hacer nada. No, usted tiene que tener un programa robusto, punto. Tenga el ISO o tenga la normativa que tenga, ¿no? Pero creo que esa es digamos, un poco la cuestión sobre la que hay que trabajar. Digamos, que el programa funcione realmente. A ver, no sé si había otra pregunta. Se me perdió el chat. No, estamos, con esa era la última. Y bueno, y el oficial de cumplimiento, de que me quedó esa partecita, es esa responsabilidad. Yo creo que el oficial de cumplimiento es importante saber que tiene una supervisión dependiente. Es un dependiente, es un delegado de la alta dirección. La responsabilidad en términos penales, si quieren, para los distintos delitos especiales propios, como por ejemplo los delitos penales tributarios, que solamente lo pueden, digamos, cometer ciertas personas, en donde hay lo que se denomina rol de garante, porque es el sujeto que tiene que tener cobertura respecto al bien jurídico, no es el oficial de cumplimiento.
en mi mirada. Hay autores que entienden que sí, yo creo que no. Los que tienen el deber de garante son los de la alta dirección, que delegan la gestión del programa de cumplimiento en un sujeto que puede ser el compliance officer, que tiene que tener ciertas características, no tiene que ser un mero empleado sin autonomía de la administración, porque eso está fallando la gestión, porque tengo, digamos, un falso, eso podría ser un tema que llevaría a la ineficacia del programa. Si yo de pronto tengo el oficial de cumplimiento, que es algunas empresas, que es una persona que se dedica a otra cosa en la empresa, la persona que controla el ingreso y egreso de personal y es el tipo encargado del programa de cumplimiento. Tiene que tener autonomía, tiene que tener recursos, tiene que tener facultades de inspeccionar autónomamente determinados lugares, bueno, determinados contornos que, bueno, ese es el trabajo que uno podría hacer como abogado especializado en estos temas. Bueno, yo creo que a ver si hay otra, ahí en el chat hay otra, se supone que es alto el nivel de acá. Bueno, en Argentina lo que pregunta Roberto ahí, sí, a ver, Argentina lo que tenemos es algo que está, digamos, en nacimiento. A nivel mundial es inevitable que esto es algo que se viene, es una nueva incumbencia que digamos, cada vez está más presente por exigencia de empresas internacionales que, por ejemplo, hay empresas que no contratan proveedores si no tienen un programa de cumplimiento. Entonces esto se va cerrando, digamos, los parámetros y las cuestiones de esquema a nivel mundial. En Argentina hoy tenemos la 27401 porque el régimen penal tributario tiene bajo incentivo para esto, no hay incentivo normativo. Si yo voy a invertir para hacer un programa de cumplimiento y simplemente me va a servir para que me gradúen entre 1 y 5 años la suspensión, bueno, sí, un programa de cumplimiento robusto, bueno, no sanciona a la empresa, eso es. Y eso lo tenemos solamente en la 27401, que son unos pocos delitos vinculados a corrupción, que salvo algunas empresas que participan en el campo de las licitaciones y con ciertos montos, no lo están implementando. Si se van implementando, yo creo que el pensamiento de esto es comenzar en las empresas pequeñas, medianas, un poquito más grandes, a implementar determinadas herramientas, empezar a transitar el lenguaje del programa de cumplimiento, como por ejemplo implementar un código ético y capacitaciones y un canal de denuncia. Bueno, acá no es que lo implemento desde el todo, por lo menos en mi visión, no es que implemento totalmente el programa de cumplimiento o no hago nada. O certifico la 37301 o me quedo como venía la empresa familiar manejada por sus dueños. No, hay un intermedio que es empezar a incorporar dentro de las empresas algunas herramientas que nos proporcionan los programas de cumplimiento. Bueno, acá empresas, sí, lo que dice Bárbara, algunas empresas lo vienen poniendo sobre la parte de legales. Sí, digamos, hay distintos esquemas. Por eso digo que una de las posibilidades incluso se podría externalizar, ¿no? Lo que se debe juzgar a la hora de ver si es eficaz o no es las características, los recursos, las facultades que tiene ese sujeto que tiene cargo de la gestión del programa de cumplimiento. Eso nos va a dar el perfil de si es un sujeto que está formalmente puesto y no puede hacer nada de lo que se supone que debería ser un oficial de cumplimiento, o verdaderamente sí. El mero hecho que tenga otra función no quiere decir que esté excluido de que pueda ser eficiente, pero bueno, hay que analizar otras variables que básicamente tiene que ver con la posibilidad que, si bien es una supervisión delegada, pueda tener actuación autónoma en las áreas que se supone que un oficial de cumplimiento debería controlar, si no, de nada serviría. O sea, es más que todo una cuestión, cuando evaluamos un programa de cumplimiento, tenemos que ir a cuestiones de fondo, no de forma. Bueno, sí, está pues, no importa, a ver, bueno, pero de fondo, ¿qué recursos tiene? ¿Qué personal tiene? ¿Cuántas capacitaciones hicieron? ¿Qué conocimiento tiene de esto la alta dirección? ¿Qué trazabilidad documental tiene? ¿Cómo almaceno los documentos de manera indubitada para saber que en esa capacitación fueron las 50 personas o no fue ninguna? Bueno, todas estas cuestiones, que hay distintos sistemas y mecanismos, es el tema. Es un tema material y no de forma. El make-up compliance, como ha dicho la Fiscalía General del Estado de España, no sirve. No alcanza con aparentar que tengo un programa, porque es lo que pasó en Corpesca, en muchísimo la atención allí de todos. Bueno, quedamos en contacto en esta primera, espero que les haya parecido de interés, y en la próxima, más allá de quedar en el grupo con distintas cuestiones, después nos iremos vinculando y haremos abierto el grupo para que también puedan hacer ida y vuelta, pero nos estaremos viendo el día 11, recuerden que el día 11 es a las 17:30 comienza, ¿no? Si nos acostumbramos a, por ahí nos cuesta a los argentinos la puntualidad, pero digamos, por un tema del Colegio de Abogados que nos impone por ahí ciertos parámetros de tiempo. Así que bueno,
Bueno, te agradezco, Bárbara, tus palabras, todo. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Me alegro que les haya gustado. A disposición para lo que consideren y nos vemos en la próxima jornada del día 11. Y Un Cristian, déjame saludo aclarar una cosita que ahí pregunta Rodolfo. El link del presente está en el grupo de WhatsApp también. en el grupo de WhatsApp. Sí, Sí, cualquier cosita que surja ahora, alguna desprolijidad por la primera, lo vamos a ir solucionando. No se preocupe, lo mismo que certificado, todo eso. no hay eh, problema. Bueno, un abrazo para todos y todas y bueno, nos vemos en la próxima reunión. Un placer.